iba a pasar lista de asistencia. Consejera, señor consejero, buenos días. Como solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Felicitas del Carlos Flores Castro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Ocoros Pérez. Presente. Consejera presidenta, hay quórum con 3 asistencias. Sí, al existir quórum y siendo las 9 horas del día 18 del mes de junio del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Por favor, ponerse de pie. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Señores consejeros, me permito dar lectura del orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 25 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3 tenemos lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Ocoros Pérez relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados como RR diagonal 083 diagonal 2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Baracán, Tabasco, del recurso de revisión número RR diagonal 518 diagonal 2014 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco, relativo a la discusión y aprobación del recurso de revisión número RR diagonal 521 diagonal 2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución, en este caso el procedimiento de queja número RQ diagonal 020 diagonal 2014 promovido en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Tabasco, del recurso de revisión número RR diagonal 086 diagonal 2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR diagonal 091 diagonal 2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, del recurso de revisión número RR diagonal 100 diagonal 2014 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco, del recurso de revisión número RR diagonal 117 diagonal 2014 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco, del recurso de revisión número RR diagonal 120 diagonal 2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, y por último el recurso de revisión número RR diagonal 124 diagonal 2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Como punto número 7 tenemos asuntos generales y como punto número 8 clausura de sesión y cita para la próxima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para la sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestarlo. A favor. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto 4 del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de la misma, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta antes citada. Como se considera en votación ordinaria, se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio del año en curso, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Ocoros Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que nos dé a conocer el contenido
contenido de los proyectos que trae para esta sesión. Con todo gusto, con su permiso, compañeros consejeros, compañera consejera presidenta, me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado los siguientes proyectos de recurso de revisión. En primer lugar, tenemos el proyecto de recurso de revisión 083-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Balancán. En este caso, el requerimiento informativo versó sobre el número de permisos o licencias de cambio de uso de suelo autorizados por el Ayuntamiento durante el año 2013. El sujeto obligado envía la información relacionada con el número de permisos relacionados con la actividad de construcción. En total, refiere el Ayuntamiento de Balancán que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales remite información donde constata que solo fueron expedidas 18 licencias o permisos de construcción. Sin embargo, el hoy impetrante recurre a esta respuesta manifestando que faltó la información relacionada con las licencias de cambio de uso de suelo. Nosotros, al revisar el mando de policía y buen gobierno del Ayuntamiento de Balancán, además de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, claramente encontramos que distingue la legislación a estos dos tipos de documentos. Por una parte, tenemos los permisos o licencias de construcción y por el otro, los permisos o licencias de cambio de uso de suelo. Además, se prevé de forma específica el procedimiento por medio del cual se expiden las licencias o permisos de cambio de uso de suelo. El nombre correcto es licencias. Y tienen la particularidad de que las licencias de cambio de uso de suelo solo, única y exclusivamente pueden aprobarse por el ayuntamiento, el cuerpo colegiado. Este cuerpo colegiado denominado ayuntamiento es el único facultado para expedir, aprobar las licencias de cambio de uso de suelo. Por tal motivo, la respuesta emitida en primera instancia por el Ayuntamiento de Balancán, si bien tiene indicios de apertura informativa, mostrando datos adicionales a los que se requieren en la solicitud de información, en esencia no satisface el requerimiento informativo debido a que la sustancia principal son los permisos o licencias de cambio de uso de suelo. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad emitido en primera instancia por el Ayuntamiento de Balancán en virtud de que no atendió el requerimiento informativo. Por tal motivo, se le ordena admitir de nueva cuenta la solicitud de información, responderla con el dato específico relacionado con las licencias o permisos de cambio de uso de suelo y emitir el acuerdo de disponibilidad correspondiente en un término no mayor a 15 días. Este es el primer proyecto que presenta nuestra ponencia y con muchísimo gusto queda abierta la deliberación por si hay algún punto. Consejero Isidro, ¿tiene alguna cuestión que...? Tengo algunas dudas respecto, parece que proporcionan el número de permisos De construcción. número de permisos o licencia de cambio de uso de suelo autorizado por el ayuntamiento. Número de permisos o licencia de cambio de uso de suelos autorizados, no de construcción. Exacto. Una cosa es licencia de construcción y otra es
uso del suelo. Sí, efectivamente. Los dos cuerpos normativos citados anteriormente distinguen el bando de policía y buen gobierno y la ley de ordenamiento territorial. Sí. Por lo que pudiera ser una revocación parcial, pero ya me queda claro que no se trata de la información requerida o solicitada por el recurrente. Así es, los datos proporcionados son distintos al requerimiento informativo. Se destaca la labor proactiva del ayuntamiento en proporcionar otra información, pero no atiende la esencia de la solicitud de información. Los pacientes se confundieron, hubo una confusión, no supieron realmente cómo dar la información. No sé si lo saben, en vez de dar lo que pedía el recurrente, que es el número de permisos o licencias de cambio de uso de sueldo, da otra información. Yo creo que hubo una confusión ahí. Bien, vamos a pasar a los otros asuntos. El siguiente asunto es el proyecto relativo al recurso de revisión número 118-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. En este caso, se requirió el decreto 043 y el anexo 4.1.3.3 del informe de resultados. En un primer acto, el sujeto obligado acuerda la disponibilidad de la información, pero al tratarse de información que el peso electrónico supera aparentemente la capacidad de transferencia de la plataforma Infomex, el Congreso del Estado, en apego a las disposiciones legales, emite una parte de la información a través del sistema y la otra parte la pone a disposición de las personas. Este hecho motivó la inconformidad del hoy recurrente. Sin embargo, en la sustanciación del asunto encontramos un nuevo acto de autoridad donde se observa que el Congreso del Estado publica la totalidad del requerimiento informativo de esta solicitud correspondiente al decreto 043 y el anexo que me permití citar hace un momento. Publica toda la información, principalmente en los estrados de la unidad de acceso a la información y en el vínculo de respuestas dadas que se encuentra dentro del denominado POT, Portal de Obligaciones de Transparencia. Nosotros, al valorar esta información, observamos que cumple cabalmente con el requerimiento informativo. Por tal motivo, nosotros proponemos, con fundamento en el artículo 66, fracción segunda de la Ley de la Materia, sobreseer el presente asunto en virtud de que la información proporcionada encuadra perfectamente con el requerimiento informativo. Nos quedamos sin materia. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de la sustanciación de la instrumentación de esta resolución, que si el inconforme tiene alguna, el hoy recurrente tiene alguna observación, la puede remitir a este órgano de la Cámara. Eso es por lo que hace a nuestra propuesta relativa al proyecto del recurso de revisión 118-2014. Con muchísimo gusto podemos atender alguna observación. ¿Tiene alguna cuestión? Traigo 4 casos. Sí, y es correcta la fundamentación y
punto resolutivo del proyecto que presenta en razón de que todos sabemos que estándose tramitando un asunto antes de que se resuelva en definitiva, si otorgan la información solicitada tal y como la pedida, Sí. entonces en este caso lo que procede es el sobreseimiento. Entonces seguimos con el recurso de revisión 121-2014, que también es en contra del Congreso del Estado. Perfecto. Nada más quiero resaltar que a partir de la página 13 del proyecto que acabamos de presentar, están las imágenes de la información que en un principio estaba a disposición, pero con costos de reproducción. En el acto, el nuevo acto de autoridad, donde se publica esta información en otros medios, nosotros lo podemos constatar, y en la resolución están las imágenes que sustentan nuestra valoración. Lo que significa que estuvo en la mejor disposición de otorgar la información, que de ninguna manera se negó. Era por una vía, no entraba de acuerdo al peso que se tiene y por ende se tuvo que proporcionar después. Pero esto no significa que se haya violentado la ley de transparencia y acceso a la información pública. Bien, entonces vamos con... Incluso este órgano garante ha expandido la capacidad de transferencia de archivos electrónicos, de pasar de 5 megas que antes permitía el sistema, el día de hoy se pueden hasta 8 megas. Y si se utiliza algún programa para comprimir los archivos electrónicos, pues esto permite transferir muchísimo más información todavía. Por último, nosotros presentamos el proyecto de recurso de revisión 121-2014, promovido también en contra del Congreso del Estado de Tabasco. En este caso, se requirió el informe complementario del decreto 043. De nueva cuenta, se emitió la disponibilidad de la información, pero debido a lo voluminoso de los archivos electrónicos, una parte se transfirió y la otra se puso a disposición de las personas, del solicitante de información, se puso a disposición para consulta directa en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información o su reproducción a través de otros medios como las copias simples, discos compactos o la impresión de la información. De nueva cuenta, en la substanciación del presente asunto se emitieron nuevos actos de autoridad donde se pudieron observar las mismas acciones que se desplegaron en el recurso anterior. Se puso a disposición del solicitante de información lo que requirió a través del hipervínculo de respuestas en el POT, lo cual también evidencia la progresividad del Congreso en la atención de las solicitudes de información. Pero a diferencia del caso anterior, en este asunto la información publicada se encuentra incompleta porque este decreto 043 al que se hace alusión contiene anexos y en el nuevo acto de autoridad se puso a disposición de la persona exclusivamente el decreto. Faltaron los anexos. Como hemos sostenido anteriormente en otras resoluciones, el documento integral es concebido junto con los anexos, como cualquier otro documento, como cualquier otro contrato o convenio.
la integralidad del documento no es solo el convenio si tiene anexos, sino es el convenio con los anexos, y lo mismo en cualquier documento. Por tal motivo, a pesar de este nuevo acto de autoridad que pone a disposición de las personas la información en otros medios para garantizar el acceso a la información pública, al faltar este anexo, nosotros proponemos revocar parcialmente. Esto significa, acorde a la nueva legislación de amparo, poniéndolo como un ejemplo análogo, el efecto de nuestro proyecto con esta revocación parcial es atender exclusivamente la parte de anexos, para que sea también incluida dentro de la respuesta y emitida de nueva cuenta para garantizar el acceso a la información del hoy ciudadano recurrente. Entonces nosotros proponemos revocar parcialmente el acto de autoridad para que se incluyan los efectos, se tenga un nuevo acuerdo de disponibilidad y se transfiera la información. Esos son los tres asuntos, consejera presidenta, que presenta nuestra nada más el proyecto de ahorita del por favor. Es correcta, nada más que aquí nos pone que se revoca. Y la guía que está. Sí, no, sí, yo quería contestar, checar para efectos de aquí una equivocación. Es normal de revocación parcial y no revocación. Porque dice revoca. Ahí está la orden de lo que predomina es el... no, sí, nada más para los efectos de que incluso lo traje en mis proyectos y como tal me fui con lo que dice el documento que a mí me pasaron. Bien, le solicito al secretario ejecutivo ponga consideración de este cuerpo colegiado los tres proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Jorge Escarpimiento. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Jorge Escarpimiento. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Jorge Escarpimiento. Antes de votar, nada más para que quede completamente claro de este último 121-2014, se trata de revocar parcialmente el nuevo acto de autoridad, que es el que pone a disposición de las personas la información complementaria, y se revoca en su totalidad el primer acto de autoridad, donde trataba la información de otra manera, el acceso a la información. Entonces tenemos estos dos sentidos para los dos actos de autoridad. En general, de los tres proyectos, por favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El punto sexto del orden del día es relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Para ello se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que va a poner a consideración. Con su permiso, consejera presidenta. El primer recurso es el recurso de queja 020/2014 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tabasco. El motivo de la queja es que la página web de esta institución no cuenta con estrados electrónicos. En ese sentido, el resolutivo es
fundada, pero inoperante. Primero déjenme decirle qué son los estrados electrónicos. Su función y utilidad principalmente es para que las personas puedan conocer las respuestas del sujeto obligado a las solicitudes de acceso a la información cuando los particulares elijan ser notificados a través del portal de transparencia o cuando no señalen medio de notificación. Por tanto, el sujeto obligado debe tener este icono electrónico en debido funcionamiento, pues se trata de una obligación inherente al procedimiento de acceso a la información pública y vinculada a las obligaciones de transparencia. Quiero manifestar que por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, el día en que se le da entrada al recurso de queja, se procedió a revisar el portal de transparencia del sujeto obligado y efectivamente se pudo constatar que en ese momento no se contaba con los estrados electrónicos del sujeto obligado. Consecuentemente, una vez que iniciamos el resolutivo, encontramos que en su informe de hechos el sujeto obligado atribuye que se encontraba, dice, en proceso de reorganización y actualización por el cambio de administración, pero que desde la segunda quincena del mes de marzo ya obra en su página web el apartado de los estrados electrónicos. Para poder resolver la presente queja conforme a derecho, de nueva cuenta se revisó el portal de este ente para corroborar lo manifestado y como resultado se verificó que efectivamente el sujeto obligado ya cuenta en su portal de transparencia con el apartado de los estrados electrónicos, por lo que el recurso de queja en ese sentido ha quedado subsanado, ya que durante la sustanciación de este presente recurso, pues obviamente encontramos funcionando esos estrados electrónicos. En ese sentido, la queja, obviamente a la que me remito, se declara fundada, pero inoperante por los razonamientos antes descritos. Solo se recomienda al titular de la Unidad de Acceso a la Información del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Tabasco que mantenga actualizada la información mínima de oficio en su portal de transparencia, atendiendo la ley de la materia, su reglamento y los lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Por lo tanto, pongo a la consideración de ustedes, compañeros consejeros, si tienen alguna observación al respecto. Ok, muchas gracias, consejero José Antonio, si tiene alguna cuestión. Es fundada, pero inoperante. La información ya está arriba, ya está funcionando los estados electrónicos de este instituto o de este sujeto obligado, y el cual fue el motivo, obviamente, de la queja interpuesta por quien dijo llamarse Diana González Rodríguez. No sé si tiene alguna cuestión que hacer. ¿Es correcto su punto de vista? No en sentido, porque realmente es inoperante en razón de que, si bien es cierto que no se puede establecer en los procedimientos de queja, también no es que estuvo fundada, pero ya luego, y había un motivo o una razón que supuestamente acreditaron dentro del expediente para efectos de manifestar de que por el cambio de administración no estaba funcionando debidamente el portal. Pasamos al otro asunto. Bien, ese es el recurso de revisión 086/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. ¿Qué requiere aquí el solicitante? Copia en versión electrónica del documento en la que se señale el listado de personas a las que se les ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 durante el año 2014 en el estado de Tabasco.
Aquí es interesante manifestar que hay un acuerdo por parte de la Unidad de Acceso a la Información de negación de la información, alegando que se está en la presencia de datos confidenciales por ser alusión a datos personales. Interesante este recurso de revisión porque fue necesario utilizar otras herramientas para poder resolver, independientemente de que en otras ocasiones hemos manifestado que los datos personales, cuando se trata de servidores públicos, pues quedan vulnerables ante la sociedad, porque toda la función que realice un servidor público queda al escrutinio y queda debidamente necesario publicarse por ser simplemente servidores públicos. Pero aquí encontramos algo más interesante, que hubo cambios importantes en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicadas en el 2007 y vigentes a partir del 1 de enero del 2008, con reformas importantes en el mes de noviembre del 2012. Y en esa reforma del 2012 se incluye un apartado inclusive de acceso a la información, tratándose de información financiera. Y en este caso, uno de los elementos primordiales que trae esta reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental son los accesos a la información pública de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, concretamente. En ese sentido, lo que se requiere aquí en versión electrónica es el documento en la que se señala el listado de personas a las que se les haya otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 durante el año 2014 en el estado de Tabasco. Hay dos elementos muy importantes aquí que quisiera recalcar. Cuando solicitan la información, ya había una ley vigente actualizada de lo que les estoy comentando, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero antes también ya habían resolutivos, sentencias inclusive de tribunales, en donde se manifiesta que, tratándose de servidores públicos, los datos personales, ciertos datos personales son vulnerables. Y aquí, concretamente, lo que requiere es el listado de personas. La Secretaría de Educación hace un acuerdo de negación cuando el listado de personas es el nombre que obviamente van a manifestar y el nombre no es un dato personal ni para inclusive los propios particulares, menos para los servidores públicos. En ese sentido, nuestra ponencia propone revocar el acuerdo de negación con el número de control interno SE-SOR-060-2014, emitido por quien funge como la titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación, con el número de folio 575-7914, en atención a la solicitud de acceso a la información con el número de folio antes citado del índice del sistema Infomex Tabasco, y se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surge efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, emita un nuevo acuerdo de disponibilidad de información y proporcione al particular toda la información concerniente al listado de personas a las que se les ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 durante el año 2014 en el estado de Tabasco, para lo cual tendrá que tomar en cuenta lo ya examinado. En ese mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto por el capítulo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, pongo a la consideración de ustedes, señores consejeros, este resolutivo que se trata, según
el ente demandado de datos personales, pero que conforme a lo que originalmente manifesté, existen elementos suficientes de derecho para indicar que ciertos datos personales de funcionarios o servidores públicos no funcionan para este caso de la transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados, máxime cuando se trata de cubrir inclusive con recursos públicos los permisos o licencias de los servidores públicos. No sé si tienen alguna observación al presente recurso de revisión, que resulta ser interesante porque, como les hacía mención, la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, con su reforma constitucional y las reformas efectuadas a finales de noviembre del 2012, quedan plenamente confirmadas que no son datos personales. Y hago mención de algunos razonamientos, inclusive que la propia Ley de Contabilidad Gubernamental manifiesta. En este caso, manifiesta lo siguiente, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 73, fracción primera, inciso A y C, y dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar la información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos conforme a lo siguiente. Fracción primera: las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal de manera trimestral, a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de internet la siguiente información: inciso A, el número total del personal comisionado y con licencia, con nombre de tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino. Inciso C, actualizar a más tardar el último día hábil de julio el registro de la totalidad del personal federalizado sin importar su situación de ocupación o vacancia por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva clave única del registro de población y registro federal de contribuyentes como clave, así como la función que desempeña. De la lectura del artículo referido se confirma que los solicitados se refiere a datos que en posesión y poder del sujeto obligado se deben proporcionar, como son número total del personal comisionado y con licencia, nombre completo, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, centro de trabajo y matrícula escolar. Consecuentemente, compañeros, consejeros, los datos que suponen es confidencial por ser datos personales conforme a este derecho, no lo es. No sé si tengo... ¿Usted tiene alguna cuestión que... Adelante, compañero, que Esta estupenda resolución en verdad es trascendente para la vida pública de nuestro Estado y de nuestro país, porque permite abrir la caja de Pandora. Esa discrecionalidad en la cual se acobijaban algunos servidores públicos para obtener licencias con goces de sueldo sin estar sujetos a la inspección ciudadana, al ojo y a la Contraloría Social que permite verificar el correcto aplicación de los recursos públicos. En esta resolución estamos privilegiando la armonización de dos derechos: la debida protección de los datos personales y el acceso a la información pública.
la esencia de este asunto es que el trámite de obtención de licencias y el goce de este periodo con sueldo es un trámite de naturaleza pública. Además, una legislación en específico ordena la publicidad de los datos personales de quienes se acojan a este beneficio de obtener licencias con goces de sueldo. Sí estamos frente a datos personales, sí se están protegiendo porque estamos garantizando el debido tratamiento, y la naturaleza del trámite es pública. Recordemos que hay un inciso en específico en materia de datos personales que dice que además de toda la información, de todos los datos citados de forma textual, además de todos estos, todos aquellos que hagan identificable a la persona. Y ahí entra un cúmulo de datos personales que deben protegerse. Entonces estoy completamente de acuerdo con este proyecto de resolución porque estamos frente a un trámite de naturaleza pública, se resguarda el debido tratamiento de los datos personales y quienes obtengan un beneficio como el estipulado en este decreto presidencial que permite obtener licencias con goce de sueldo a los maestros, es una obligación del Estado publicar quiénes tienen esta licencia, el tipo de plaza, el número de horas, las funciones específicas, las claves de pago, la fecha de inicio y conclusión de la comisión de licencia. Recordemos los últimos datos aportados por el censo en materia educativa, o incluso el caso del maestro de Oaxaca con una percepción de más de 500,000 pesos mensuales, es el mejor maestro pagado del mundo, nada más que nadie sabe dónde está. Esto da claridad al uso correcto de los recursos públicos. ¿Estoy de acuerdo? Ok. Bien. Yo sí quiero aquí poner a consideración y que hagamos una reflexión, porque si bien es cierto que el nombre no es un dato personal, no está considerado así. Sin embargo, en este caso conlleva a que el nombre trascienda en relación de las consecuencias de orden de salud. Cuando nosotros hablamos de que las personas, o nosotros el nombre, máxime como funcionarios públicos, no sé, sin embargo, una buena interpretación, yo diría sistemática, literal, gramatical, lo que el legislador quiso decir es de que, si bien es cierto que todos son datos todos son públicos, y el nombre es un dato que no está considerado como tal, como datos que se deben reservar. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero de que esto conlleva más, porque está relacionado justamente esto con la salud de la persona. Cuando se le nombra, se le dice, es un decreto presidencial, es cuestiones, se le da el nombre, obviamente, tácitamente se le está indicando, ese maestro está enfermo y tiene esto, esto y esto. Y en esa virtud debemos entender de que hay que cuidar, en este caso específico, el nombre. Yo no estoy de acuerdo y si me permite voy a presentar mi voto en particular, debidamente fundado y motivado, en relación de que debemos proteger los datos personales. Y aquí el consejero mejor que es uno de ellos, está muy interesado en que los datos personales se cuiden, pero en este
caso el nombre conlleva desafortunadamente un dato personal. Y aquí el artículo 30 dice de la información de acceso restringido y en la fracción primera señala: cuando se trata de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad pública, la vida, la seguridad de la salud de cualquier persona, es un dato restringido. Y aquí, desafortunadamente, yo no estoy en contra de que el nombre no se dé a conocer, claro, pero no estoy porque conlleva, todos sabemos que este decreto, independientemente del otro orden jurídico, conlleva que nos lleva a la salud, y en esa virtud lo van a señalar: ah, no, ese maestro que pidió permiso tiene tal o cual enfermedad, porque ese es el motivo de los permisos y de las licencias que se tienen que dar en este caso. Y en ese sentido también quiero manifestar que la búsqueda de información, el propio portal de transparencia de la Secretaría de Educación Pública manifiesta de qué se tratan las claves. Es decir, inclusive no solamente manifiesta, si usted tuvo la oportunidad, consejera presidente, de darle una lectura a nuestra ponencia, perdón, a nuestra proyecto de nuestra ponencia, allí vienen inclusive los nombres de las personas, las claves y los acuerdos presidenciales, lo mismo que me permito mostrar. Sí, aquí viene la relación. Entonces, ya de hecho de entrada es pública la información y consecuentemente nosotros, sin violentar el estado de salud o de qué se trata la clave de la persona, jamás lo manifestamos dentro de nuestro proyecto. Simplemente nos concretamos a resolver sobre el nombre de la persona, cuántos tienen. No estamos pidiendo que se mencione la clave afecto al concepto de qué enfermedad tiene, simplemente la clave, nada, perdón, el nombre, el estado de nombres, es exclusivamente lo que nos concretamos. Tratamos inclusive de proteger el hecho de que se le esté anotando 529, darle el nombre nada más, y 529, la propia autoridad manifiesta que se trata de un problema pulmonar, nada más. Pero no lo manifestamos nosotros, nuestra ponencia no lo está haciendo. De hecho, la propia Secretaría de Educación Pública Nacional ya lo tiene, la ha hecho pública. Es respetable obviamente su punto de vista, pero bueno, nos estamos basando en lo que actualmente hay en el derecho, nos estamos basando actualmente en lo que ya está normado, y bueno, ese fue el sentido de la resolución. Nosotros confirmamos que es información pública, el número, el listado de personas que se le tiene otorgado licencia por acuerdo presidencial 529. Desconozco que sea 529, bueno, si lo investigamos a lo mejor vamos a encontrar que es 529, pero también es importante hacer alusión que ya hay una publicación previa por parte de la Secretaría de Educación Pública, y en función a ello, pues ya es pública la información. Quiero abundar. El hecho de que hayan datos personales no significa en automático impedir el acceso. Lo que se trata en materia de datos personales es el debido tratamiento de la información. En este asunto en particular, la naturaleza del trámite es pública. La correlación entre el nombre y el tipo de enfermedad está protegido con claves. No es tan simple hacer esta conexión. Pero aunque lo fuera, hay otra legislación que determina los datos exactos que deben publicarse. Y nosotros como autoridades estamos obligados a aplicar el principio pro persona, la norma que más favorece. Y en materia de acceso a la información pública, armonizando con la protección de datos personales, encontramos que hay otra legislación
que determina la entera publicidad de estos datos por tratarse de recursos públicos a los cuales está accediendo la persona. Para concluir, solo quiero manifestar un ejemplo análogo. Cuando las personas acceden a un programa social, el padrón de beneficiarios, incluso la localización de estas personas, la localización geográfica, es público. Y de esta forma se protege la tentación latente en los estados de utilizar los recursos públicos de forma facciosa para crear clientelismo. Esta práctica que se da en algunos estados, refiriéndome a los estados-nación, no a las entidades federativas, esta práctica que se utiliza para cooptar a un sector de la población utilizando los programas sociales. Entonces, la apertura informativa permite clarificar esta parte, porque las personas tienen derechos humanos, tienen el derecho humano a la salud, el derecho humano a la alimentación, y no puede estar supeditado este derecho humano a la utilización de programas sociales con otros fines distintos a garantizar estos derechos universales. Entonces, este es el otro lado de la moneda. ¿Por qué la publicidad en materia de datos personales en ciertos casos en específico? Y para concluir, me gustaría también solicitar que se registre este proyecto como un posible criterio para que podamos tener con claridad un pensamiento, una orientación argumentativa sólida en materia de armonización de estos derechos para estos casos en específico. Cuando se presenten 3 casos similares de estos proyectos de resolución, podríamos tener un criterio en esta materia. Entonces, me permito solicitar, visto bueno, consejera presidenta, que la Secretaría Ejecutiva registre este proyecto para que en caso que se presenten 2 más, tengamos un criterio sólido. Bien, aquí mi punto de vista, mis razonamientos, lo hago como claramente dijo el consejero Jorge, de acuerdo a lo que la ley prevé. Es decir, yo leí la ley, lo que dice la ley de transparencia, en razón de que ha habido muchísimos tratados internacionales que México ha suscrito, como tal usted dijo muy claramente, como persona, y debemos estar a lo que más favorezca, en este caso, a las personas, porque es lo primordial. El derecho humano está por encima de cualquier cosa. Usted dijo, debe estarse a lo que más favorezca ¿a quién? Al interés del Estado o a las personas. Inclusive, ustedes lo saben, nosotros sabemos de que precisamente a la Corte le dieron un reconocimiento, y es la primera vez en la historia de Tabasco a nivel internacional, en relación a que prevalece siempre lo relativo a los derechos humanos. Inclusive hubo una gran discusión en ver la jerarquización de la ley, y por ende hoy por hoy los tratados internacionales y todo lo que concierne a esto está en los mismos términos que la Constitución. Es decir, hoy la Constitución no es mayor que los tratados internacionales. Y en esa virtud, y acorde a lo que prevé la ley, debemos estar, dice usted, pro persona. Eso es importantísimo, y debe estarse a lo que más favorezca a quién, a las personas. Y en ese sentido es que yo voy a dar mi voto en contra, lo voy a motivar, lo voy a fundamentar de tal manera que, y por mayoría se resuelve el asunto, no hay ningún impedimento, amén de que en relación a lo que pide el secretario, el consejero, en relación al secretario, que se anote para efecto. Eso no
no de mi voto en contra. Ok, no sé si me permite, puedo continuar con el siguiente recurso. Ya Ya está. he discutido esta parte y Sí. bueno, ya llegamos a la conclusión y ya no está de acuerdo en el recurso y dará sus argumentos. Los argumentos también dentro de mi recurso ya están plasmados. Así lo hice circular para que hicieran sus observaciones. Lo traigo obviamente aquí al pleno para su discusión y bueno, pues no siempre podemos estar de acuerdo en todo. Así es, eso es correcto. Esto se ve en todos los órganos colegiados. Cada quien tiene su punto de vista y en razón a eso, precisamente por eso estamos aquí, colegiadamente discutiendo los asuntos. Muy bien. Continúo con el recurso de revisión 091/2014 en contra también de la Secretaría de Educación. Y aquí lo que solicita el recurrente es copia en versión electrónica de las convocatorias emitidas por la mesa directiva y la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, para reuniones de la asociación escolar de dicha escuela durante el año 2012. En respuesta a su solicitud, el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación emitió un acuerdo de disponibilidad de información identificado bajo el número de control interno SE/UA y SOL/016/2014. Pero el solicitante, pues obviamente, interpone su recurso de revisión porque alega que no corresponde a la información que originalmente solicitó y que la respuesta consecuentemente no es satisfactoria para él. Le correspondió desde luego a esta ponencia a mi cargo elaborar el fallo definitivo y bueno, dentro del estudio se realizó lo siguiente. En el referido acuerdo que proporcionó el sujeto obligado al recurrente como respuesta a su requerimiento informativo, le adjuntan una convocatoria a reunión que emite el director de la Escuela Secundaria Técnica número 10 del municipio de Cárdenas, Tabasco, y es dirigida a los integrantes de la mesa directiva de dicha institución educativa. En esa virtud tenemos que el reglamento de asociaciones de padres de familia y de educación básica del Estado de Tabasco en su numeral 37, fracción 8, establece que las mesas directivas tienen como una de sus atribuciones el convocar en común acuerdo con el director de la escuela de mérito a los miembros de la asociación escolar a reuniones ordinarias y extraordinarias. Como ustedes pueden observar, entonces lo que le proporcionan al recurrente no son las convocatorias a junta o reuniones de asociación escolar, ordinaria o extraordinaria, sino lo que le están proporcionando es una convocatoria a reunión que emite el director de la escuela secundaria y dirigida a la mesa directiva de dicha institución, no a la asociación escolar. Consecuentemente, el recurrente tiene obvias razones para interponer su recurso de revisión, en razón que le pretenden dar una información diferente a la que originalmente solicitó. Consecuentemente, adicionalmente encontramos que en el artículo 40 del citado reglamento de asociaciones de padres de familia se debe nombrar un secretario de mesa directiva, quien es el que se encarga dentro de sus funciones de difundir convocatorias, invitaciones y demás actividades que se tengan que celebrar con la participación de los asociados. Asimismo, le corresponde el elaborar las actas de cada reunión y llevar el registro en libros de actas. En conclusión, podemos decir que el sujeto obligado también debió de haberle requerido la información al secretario, ya que es competente para tener o mantener la información que originalmente requirió, quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez. No sé si les queda un poco claro cuál es la posición de este recurso. Originalmente solicitan copia en versión electrónica de las convocatorias emitidas por la mesa directiva y la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de
de Cárdenas, Tabasco, para reuniones de la asociación escolar de dicha escuela durante el año 2012. Y lo que le entregan al recurrente es una convocatoria a reunión, pero con la mesa directiva de dicha institución, no con la asociación de padres de familias. Consecuentemente, no es la información, obviamente, que el recurrente solicitó. Por lo tanto, pongo la consideración de que el acuerdo de disponibilidad de información con número de control interno SE, diagonal UAI, diagonal SOL, diagonal 016, diagonal 2014, emitido por quien funge como titular de la unidad de acceso a la información de la Secretaría de Educación con número de folio 056-38-914 en atención a la solicitud de acceso a la información con número del folio antes citado del sistema Infomex Tabasco se revoca. Por lo tanto, se ordena al titular del sujeto obligado para que en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruye al secretario de la mesa directiva de la Escuela Secundaria Técnica número 10 del municipio de Cárdenas, Tabasco, entregue la información consistente en copia en versión electrónica de las convocatorias emitidas por la mesa directiva y la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, para reuniones de asociación escolar de dicha escuela durante el año 2012. Y así el sujeto obligado emite un nuevo acuerdo de disponibilidad de información fundado y motivado en el que proporciona al solicitante la información de su interés y a través del medio que eligió al formular su solicitud, para lo cual tendrá que tomar en cuenta lo ya examinado. Por lo tanto, pongo a la consideración de ustedes que este acuerdo de disponibilidad de información emitida por la Secretaría de Educación se revoca. Muy bien, aquí son 4 recursos que quisiera dar de lectura. En forma global, en función de que la información que se requiere, todas son similares, a excepción del recurrente. Uno se dijo llamar José Carlos Martínez y los siguientes son recurridos por Juan Gómez. Por lo tanto, le pongo a la consideración de ustedes los siguientes recursos, que es 100 diagonal 2014 interpuesto por José Carlos Martínez, en el que solicitó el informe de resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con anexos. Al mismo tiempo dice que ha dejado de tener el carácter de reservada la información. El recurso 117 diagonal 2014, en donde se solicita el decreto 043, publicado el 4 de diciembre en el periódico oficial del Estado de Tabasco, y dado que la información ha dejado de ser confidencial, asimismo que exhiba el anexo 4.1.3.2 del informe de resultados. Lo mismo solicita en el decreto 043 el anexo 4.1.3.4 y del decreto 043 el mismo decreto solicita el informe de resultados y sus anexos. En ese sentido, las 4 resoluciones se sobreseen. En todos los casos, la unidad de acceso a la información del sujeto obligado emitió acuerdo de información disponible en el que hizo de conocimiento a los recurrentes que, en virtud de que la información requerida rebase el nivel de capacidad del sistema Infomex Tabasco, la información quedaba a disposición en las oficinas de esa unidad y además se le indicaron los costos por concepto de reproducción.
Una vez analizada la totalidad de constancias que integran los expedientes, quienes resolvemos advertimos que durante la sustanciación de los asuntos del sujeto obligado H. Congreso del Estado de Tabasco realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado, toda vez que en cada uno de los casos emitió nuevos acuerdos por los cuales proporcionó lo solicitado vínculos electrónicos para que estos consultaran la información que previamente habían requerido. Información que una vez revisada atiende la literalidad de cada requerimiento y por ende es suficiente para tener por colmado el derecho de acceso a la información pública de los particulares y que se estime que las controversias planteadas han quedado sin materia. Cabe destacar que toda la información se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado, por lo que constituye hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. Es así como el H. Congreso del Estado de Tabasco perfeccionó la respuesta que inicialmente fue entregada y que los particulares impugnaron conforme a derecho. En ese sentido, los nuevos actos que invoca el ente obligado son suficientes para determinar el sobreseimiento en los presentes asuntos, pues de conformidad con el artículo 66, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este procede cuando el sujeto obligado responsable del acto o resolución impugnados no modifique o revoque el acto o resolución impugnado, y segundo, que esa modificación o revocación tenga como consecuencia disolver la controversia, es decir, dejar sin materia el asunto antes de que se resuelva y que no exista cuestión por dudosidad. En ese sentido, pongo a la consideración de ustedes estos 4 recursos de revisión, como originalmente se hizo mención en la ponencia del consejero José Antonio Boforte Pérez Nieto, pone a disposición del sujeto obligado la información manifestando que tiene que realizar un pago y además que tiene que recurrir directamente a las instalaciones del sujeto obligado por el peso de la información, que no es posible subirla al portal. Sin embargo, posteriormente hace una modificación del sujeto obligado y responde con una serie de iconos informativos o informáticos que permitieron inclusive a este instituto, verificar que la información se encuentra ya publicados en el portal de transparencia del sujeto obligado, mismo que inclusive están plasmados dentro de los recursos que estamos poniendo a la consideración de ustedes para su votación. En consecuencia, estimo el sobreseimiento de los 4 recursos, el 100 diagonal 2014, el 117 diagonal 2014, el 120 diagonal 2014, el 124 diagonal 2014, todos interpuestos en contra del sujeto obligado H. Congreso del Estado de Tabasco. Por lo tanto, pues, solicito a usted, consejera presidenta, a excepción de uno de los donde usted pues manifiesta su posición, pues lo someta a votación para efectos de indicar el sentido de los resolutivos positivos o negativos. Solicito, ¿usted tiene alguna cuestión? No, porque es un asunto que se resolvió en ese sentido y está correcto. Bien, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Sánchez. Consejera, me permito someterlos en 2 bloques de los que viendo van a solicitarlos. No, porque ponelo. O sea, se la referencia. Sí. Por instrucción de la consejera presidenta, se somete a votación los proyectos de resolución de los expedientes referidos por la ponencia del consejero José Antonio Isidro Rodríguez Sánchez.
Consejera Felicita del Carmen Flores Castro. En relación al proyecto de resolución número 091, como ya lo expresé en el debate que tuvimos, por las razones y fundamentos legales que ya expuse, el 086. Sí, el 086. Mi voto es en contra por las razones y fundamentos legales para los efectos de dar el voto particular. ¿El resto a favor? A favor. Consejero José Antonio López Presidenta. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos, con excepción del identificado como R-086-2014, que se va por mayoría, los votos a uno. El resto de los proyectos presentados a votación fueron aprobados con unanimidad de 3 votos. Ok, muchas gracias. Para el desahogo del punto séptimo del orden del día relativo a asuntos generales, invito a los señores consejeros, si tienen alguna cuestión que hacer valer en asuntos generales, que soliciten la palabra para los efectos de lo mismo. Consejero Borges, consejero Isidro. Ok. Les invito a que nos pongamos de pie. Y al no tener más puntos que agregar en relación a asuntos generales, se da por agotado el orden del día, siendo las 10 horas con 10 minutos del día 18 del mes y año en curso. Declaro clausurando los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será también en una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles de este mes y año a las 9 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por su